Oye, ¿alguna vez te ha pasado que estás, no sé, viendo una película, una serie, o hasta escuchando una canción que te encanta, y de repente te preguntas si todo eso, todo ese entretenimiento, tiene algo que ver con las preguntas más grandes de la vida? Ya sabes, esas dudas sobre la fe, el propósito, el bien y el mal, como que a menudo parece que son dos universos completamente separados. Es una sensación súper común, sí. Por un lado, la cultura que consumimos todos los días y por otro, pues las creencias que consideramos como serias o profundas. Pero el material que vamos a analizar hoy propone justamente dinamitar ese muro. Se trata de un libro editado por Lucas Magnin que se titula Teología Pop, 21 ensayos para pensar la fe y la cultura en el siglo XXI. El nombre ya es de por sí toda una declaración de intenciones. Esto de la teología pop. Queremos entender por qué este libro sugiere que hay conexiones profundísimas entre la fe cristiana y, bueno, y productos culturales que van desde Tarantino hasta Shrek. La idea es charlarlo en un lenguaje muy claro, ¿no? Sin tecnicismos, para cualquiera que sienta curiosidad por este cruce de caminos. Y claro, para quienes quieran profundizar, vamos a dejar un enlace al libro en la descripción. Perfecto. Pues empecemos por el principio. ¿Te parece? La palabra pop carga con mucho equipaje. Sí, justo a eso iba. Cuando escucho pop, mi primer instinto es pensar en algo superficial, muy comercial, quizás hasta de mala calidad, ¿no? El libro usa el término en ese sentido, como despectivo. Me costaría un poco entender una teología de lo superficial. Esa es la pregunta clave, y el libro la encara de frente. Y la respuesta es un no rotundo. Aquí, pop no se refiere a un juicio de valor artístico. Viene de popular, pero en el sentido de su alcance masivo, de su demografía. La introducción del libro nos recuerda algo importante, que durante siglos existió una barrera muy, muy rígida entre la llamada alta cultura, La ópera, la literatura clásica. exacto, la pintura de museo, y la baja cultura, que era, pues, todo lo demás, el entretenimiento de las masas. Una distinción que siempre me ha sonado un poquito elitista, la verdad. Es que lo es. El libro argumenta que es una idea heredada muy directamente de una visión clasista de la Inglaterra victoriana. Pero lo interesante es que esa barrera, en la práctica, ya no existe. Se ha desmoronado por completo. El libro, de hecho, señala momentos clave que lo demuestran. Por ejemplo, en 1967, cuando The Beatles lanzaron el Sgt. Pepper, de la noche a la mañana, los críticos más serios, los académicos, tuvieron que rendirse a la evidencia. Una banda pop estaba creando una obra de arte complejísima y revolucionaria. Claro. O un ejemplo mucho más reciente que se me viene a la cabeza es cuando le dieron el Premio Nobel de Literatura a Bob Dylan en 2016. Hubo un debate enorme, ¿te acuerdas? Pero al final, la Academia reconoció que las letras de canciones populares podían tener el mismo peso literario que la poesía o la novela. Exactamente. Esos eventos rompieron el molde. Y esto nos lleva al corazón de la propuesta de Magnin. Él define la cultura popular, cine, series, música, memes, videojuegos, como el medio ambiente en el que vivimos, nos movemos y somos. O sea, no es un simple escape o una distracción de la realidad, es parte fundamental de la realidad misma. Es el escenario donde se actúan, se debaten y se forman las ideas, los valores, las esperanzas y sí, hasta la espiritualidad de nuestra época. Esa idea choca de frente con la postura histórica de muchas iglesias, ¿no? El prólogo del libro, que lo escribe José de Segovia, describe esa relación como extraña, casi esquizofrénica. Por un lado, el desprecio total, ¿no? Ver la cultura como algo mundano o peligroso, y por otro, el intento de crear como una subcultura cristiana paralela. Sí, con su propia música, sus propias películas, que al final no dialoga con nadie que esté fuera de su círculo. Exacto. Y este libro lo que propone es una tercera vía. No se trata de condenar la cultura desde una torre de marfil, ni tampoco de crear un gueto cultural cristiano. Se trata de dialogar. La premisa de los 21 autores es que en esas expresiones populares podemos encontrar los ecos de las preguntas más profundas del ser humano, el anhelo de redención, la búsqueda de justicia, el miedo a la muerte, el deseo de amor. Todo está ahí. Suena ideal. Pero en la práctica, no es difícil encontrar ese equilibrio. Es muy fácil caer o en la crítica destructiva o en el aislamiento. ¿El libro ofrece alguna guía para no terminar en esos extremos?
La guía es el propio método. Fíjate, hay una frase en la introducción que me parece clave para entenderlo. Dice que en el mundo actual es más convincente evangelizar los anhelos que presentar una apologética de datos duros. Evangelizar los anhelos. Sí. En otras palabras, en lugar de llegar con una lista de pruebas lógicas sobre la existencia de Dios, la idea es conectar con esos deseos profundos que la propia cultura ya está expresando. Es encontrar, qué sé yo, el anhelo de un salvador en una película de superhéroes o el deseo de comunidad en una serie sobre un grupo de amigos. Entiendo la teoría, pero me cuesta imaginar cómo se aplica esto en la práctica. El libro debe dar ejemplos concretos, ¿no? ¿Hay alguno que te haya llamado especialmente la atención? Muchísimos. El índice es un catálogo de conexiones que no te esperas. Hay ensayos sobre la violencia y la gracia en el cine de Tarantino, ¿Tarantino? ¡Wow! Sí, sí. sobre la serie Avatar, la leyenda de Aang y la empatía cristiana, sobre la figura mesiánica de Neo en The Matrix, No puede ser. incluso sobre Mafalda o... ¡Para! De verdad hay un ensayo sobre Shrek. Crecí con esa película. Jamás se me ocurrió conectarla con teología. Ahora tengo que saber más de eso. Sí, y es un gran ejemplo de cómo funciona el método. El ensayo sobre Shrek la conecta de forma directa con la parábola del buen samaritano. ¿En serio? Sí, el argumento es que Shrek, el ogro, el marginado, el que todos desprecian, es el único que se detiene a ayudar a Burro y a los demás personajes, mientras que Lord Farquaad, que representa el poder, la pureza del reino, pues los ignora y los explota. El héroe inesperado, el que la sociedad considera impuro, es el que muestra la verdadera compasión. ¡Wow! Visto así, la colección es clarísima. O sea, te transforma por completo la lectura de la película. Ese es el objetivo. Pero, para ver el método, digamos, en su máxima expresión, quizás el mejor ejemplo es el primer ensayo, que analiza la película Silencio, de Martin Scorsese. Es un caso mucho más denso, mucho más dramático. Sí, la recuerdo. Durísima. Sobre 2 sacerdotes jesuitas en el Japón del siglo XVII, ¿no? Una época de persecución brutal contra los cristianos. Van buscando a su mentor, que supuestamente ha renunciado a su fe. ¿Correcto? Y el ensayo usa esa trama tan extrema para explorar lo que significa ser creyente hoy, en un mundo que a menudo no es hostil, sino simplemente indiferente. Y para hacerlo, introduce un concepto teológico potentísimo de un pastor alemán, Dietrich Bonhoeffer. La diferencia entre la gracia barata y la gracia cara. Gracia barata versus gracia cara. A ver cómo lo explica. Bueno, la gracia barata es una fe de conveniencia. Es el perdón sin arrepentimiento, el bautismo sin discipulado, la comunión sin confesión. Una fe que no te cuesta nada. Exacto. Un cristianismo de ofertas, por así decirlo. La gracia cara, en cambio, es la que te cuesta la vida. Es la que llamó a los discípulos a dejarlo todo para seguir a Jesús. Es la fe que vemos en los protagonistas de Silencio, que se enfrentan a la decisión literal de pisar una imagen de Cristo para salvar su vida y la de otros. La película te obliga a preguntar, ¿qué significa seguir a Jesús cuando el costo es absoluto? Y es interesante que el libro use un ejemplo tan extremo como Silencio. Me hace pensar, ¿será que gran parte de la cultura pop que consumimos hoy, no sé, pienso en las películas de superhéroes, por ejemplo, nos vende más bien una idea de gracia barata? Un heroísmo sin un costo real y permanente, donde los muertos resucitan en la siguiente película y las consecuencias nunca son definitivas. Es una reflexión excelente. Quizá por eso una película como Silencio nos impacta tanto, ¿no? Porque va totalmente a contracorriente de todo lo demás. Esa es una excelente reflexión y es exactamente el tipo de diálogo que el libro quiere provocar. No se trata de usar la película como una simple ilustración para un sermón, sino de tomarla en serio, como un texto cultural que nos revela algo profundo sobre nuestros propios dilemas y sobre la fe que profesamos. Y este método se repite de formas distintas en los 21 ensayos. Hay una metáfora en la introducción que me gustó muchísimo para describir el enfoque del libro. El editor dice que no busca hacer una teología sistemática hiperrealista, sino una de estilo impresionista. ¿Qué quiere decir con eso? Es una analogía muy visual y
y muy útil. Una teología hiperrealista sería como una pintura que intenta definir cada detalle con una precisión de foto, ¿no? Sin dejar lugar a la ambigüedad ni a la duda. Busca dar todas las respuestas de forma cerrada y definitiva, como un gran manual de instrucciones. Un sistema perfecto donde todo encaja. Exacto. En cambio, una teología impresionista, como un cuadro de Monet, funciona de otra manera. No te define cada hoja del árbol, sino que usa pinceladas de luz, de color, para capturar una sensación, una atmósfera. No busca darte todas las respuestas, sino, como dice el libro, sugerir, evocar, despertar nuestro asombro. Ujú. Es una invitación a explorar el misterio por cuenta propia, no a recibir un dogma ya cerrado. Es un enfoque mucho más humilde y abierto, me parece. Menos preocupado por tener la razón y más por iniciar una búsqueda. Totalmente. Y eso se conecta con otro punto que es fundamental para entender este proyecto, su origen y sus voces. El libro se define a sí mismo como una polifonía teológica iberoamericana. Y esto es clave. No estamos escuchando la voz de un solo teólogo, sino las de 21 autores y autoras, la mayoría jóvenes, de distintas partes de España y Latinoamérica. Claro. La introducción menciona a gente de México, de Argentina, Colombia, Perú, Panamá. Cada uno escribe desde su contexto, con sus acentos, sus preocupaciones y sus referentes. O sea que no es una teología importada, traducida del inglés o del alemán, que es lo que suele pasar. Es una conversación que nace desde el sur global, con una voz propia y que responde a las preguntas que se está haciendo una nueva generación, sobre cómo vivir la fe en este continente y en este siglo. Precisamente. Es darle el micrófono a quienes están viviendo en la primera línea de esta interacción entre fe y cultura pop, y que a menudo no encuentran su voz en las estructuras teológicas más tradicionales. Entonces, si tuviéramos que sintetizar la idea central, ¿qué nos llevamos de esta exploración? A mí me queda la sensación de que teología pop es, sobre todo, una invitación. Una invitación a dejar de ver la cultura que consumimos como, no sé, como una simple distracción o peor, como un enemigo al que hay que combatir. Es una propuesta para empezar a verla como lo que es, un lugar de encuentro. Un espacio donde, a veces de forma explícita y otras de forma susurrada, se están haciendo las mismas preguntas que la teología se ha hecho durante siglos. Es una herramienta para construir puentes donde antes solo veíamos muros. Y hay una idea final en la introducción que me dejó pensando muchísimo. Cita a un filósofo, James K. A. Smith, que dice algo tan simple como profundo: somos lo que amamos. Y explica que la cultura no solo nos entretiene, sino que nos forma. Moldea nuestros deseos, nuestros amores, a través de las historias que consumimos, de los rituales que practicamos, de las imágenes que vemos. Esa frase es el broche de oro de toda la propuesta. Porque si la cultura nos forma, si moldea lo que amamos, entonces las liturgias seculares de nuestra época, ir al cine, maratonear una serie, ir a un concierto, son increíblemente poderosas. No son actividades neutrales, están configurando nuestro corazón. Esa idea me vuela la cabeza. Somos lo que amamos. Es casi una advertencia. Significa que no somos espectadores pasivos de lo que consumimos. Netflix no es solo un catálogo de entretenimiento, es un formador de almas. Amazon Prime es un catecismo de deseos. Es una idea muy, muy potente y algo inquietante. Es que lo es. Y nos lleva casi de forma inevitable a una pregunta final. Una para que se la lleve quien nos escucha. Si es cierto que somos lo que amamos y que lo que amamos está profundamente moldeado por lo que vemos y escuchamos cada día, ¿qué dicen nuestras playlists de música, nuestro historial de YouTube y nuestras maratones de series sobre quiénes somos realmente? Y en última instancia, sobre qué o a quién adoramos en el fondo.